Esta tarde, bueno, vamos a entrar en un tema que es la verdad de mucha urgencia, que necesitamos hacer algo ya, cuanto antes, y todos como sociedad, gobierno, etcétera, tenemos que unir fuerzas, grupo empresarial, por supuesto, para poder salir adelante de este tema. Bueno, año con año, el 26 de septiembre se celebra, que acaba de pasar, el 26 de septiembre se celebra en México el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Esto con el objetivo de generar conciencia y reflexionar sobre el valor de la donación. Entonces, para empezar, es eso, regresar y retomar, tener conciencia y reflexionar sobre lo que representa donar órganos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aún se observa un crecimiento insuficiente y un desarrollo asimétrico en materia de trasplantes en todo el mundo. Los obstáculos más comunes es el escaso compromiso institucional y político, que se traduce en la ausencia de estrategias nacionales efectivas que aceleren los trasplantes, la insuficiencia de financiamiento de más recursos humanos o tener una infraestructura hospitalaria adecuada y obviamente con los recursos necesarios. Hay una ausencia de campañas de concientización orientadas a prevenir la insuficiencia orgánica en fase terminal. Lentitud y, por supuesto, lo que no falta en nuestro país, burocracia en la actualización de leyes, marcos éticos, mecanismos de supervisión regulatoria y normas de gobernanza. Incentivar, sobre todo, el compromiso de la población o hacia la población y también a los profesionales de la salud. Hay una lenta capacidad de reacción y poco financiamiento a la hora de encontrar a donantes fallecidos y la mala gestión en el caso de las donaciones. Por último, la cobertura de servicios en salud universal, que es deficiente en muchas partes del mundo y nuestro país no es la excepción, sin un adecuado acceso a los órganos para trasplantes en aquellos pacientes que urge que los reciban. El tema de hoy, por lo tanto, es situación actual de trasplantes de órganos, tanto en Jalisco como en nuestro país. Para ello, bueno, nuestro invitado de hoy, que viene también muy bien preparado y tiene con una alta experiencia en el tema. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En 2010, ingresó a lo que era antes el CETOD, el ahora más bien al área de registro, y de 2013 a 2021 fue jefe de la Unidad Estatal de Donación aquí en Jalisco. Está certificado en el Diplomado de Coordinadores Hospitalarios de Donación del Centro Nacional de Trasplantes, el CENATRA, y avalado también por la UNAM en el 2010 y cuenta actualmente con 2 recertificaciones hasta la fecha. Y actualmente es el coordinador de políticas públicas del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, ahora llamado CETRA-JAL. El doctor Carlos Alberto Mata Martínez, le doy la más cordial bienvenida. Doctor, pues muchas gracias por asistir y pues por apoyarnos en este proyecto. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un gustazo. Y bueno, pues el doctor Mata es coordinador, como decíamos, de políticas públicas del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, antes conocido como CETOT. Ahí empezaría un poquito más como un paréntesis. ¿Por qué esa cosa de que se llama igual, pero se le dice igual? O sea, diferente, perdón. CETOT era antes, que es lo mismo el Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, era CETOT, y luego se le cambia a CETRA-JAL. Y lo que a mí se me ha hecho un poquito así, me destanteó mucho, el que se haya desmembrado el Consejo Estatal, por lo menos donde tenía su sede, donde están los otros consejos estatales, y se haya integrado a la Secretaría de Salud. ¿Qué pasó ahí, doctor? Fue un cambio administrativo. Nosotros antes éramos el Consejo Estatal, el CETOT, y éramos un OPD, teníamos una independencia con recursos propios, y ahora nos absorbió la Secretaría de Salud, ahora dependemos de la Secretaría de Salud. Sí, antes teníamos una junta de cuerpo de gobierno, pero ahora somos dependientes de la Secretaría de Salud, y fue lo que hizo, nada más fue un cambio administrativo, nos quitaron, como quien dice, el organismo público descentralizado. Claro, ok. ¿Y eso no se diluye o no se burocratizó más para las decisiones y la operación? Un poco sí nos ha complicado ahorita el cambio. Claro, sí, me imagino. De por sí el cambio ahorita, ¿no? Pero aparte de esto, pues ya el no tener las decisiones, los que hacían en el consejo, los que estaban en ese momento, pues obviamente ya representa la firma, el oficio, el que diga, y déjame ver, y a ver cuándo lo ve el secretario de Salud. Sí, ¿verdad? Sí, un poquito se nos ha complicado. Pues ojalá que esto rápidamente ya se reactive bien y que sobre todo que fluya como se debe. Y entrando un poco en las estadísticas sobre donación y trasplantes, doctor, me gustaría que nos comentaras cuántas personas requieren en México, país, lo que es el trasplante en general.
En México en general hay 19.902 pacientes en lista de espera. Wow. ¿Sí? En lista de espera registrados. Como lo sabemos, hay gente que no se ha registrado porque no tiene acceso a un sistema de salud y por eso no están en una lista de espera. ¿Sí? Pero los que están registrados actualmente son 19.902. Perdón, el que se integra en la lista por fuerza tiene que estar afiliado o registrado a un IMSS, ISSSTE o Salubridad, ¿o no? O a una institución privada. Sí, porque solamente así puedes tú estar enlistado para, como dicen, en espera de algún trasplante. Estar anotado, digamos, ahí en la lista. Ok, correcto. Sí. Bien, y en este caso, el desglose del volumen de pacientes que están en espera, ya segmentado por el tipo de órgano que requieren, si gustas comentarlo. Sí, de riñón tenemos 15.212 a nivel nacional, de córnea 4.392. ¿Sí? Hígados 246, corazón 34 y los demás 18 órganos son varios porque pueden ser órganos combinados, corazón, pulmón, corazón, riñón, hígado, riñón, ¿sí? O páncreas también. Ya, pues es una cantidad bastante fuerte. Tengo yo aquí, doctor, los que son los trasplantes ya reportados durante el 2022 para hacer un poquito la comparativa en relación a tiempo y por qué el objetivo de hacer este programa el día de hoy y de poderlo platicar contigo es que ver la forma en la que podamos sumar esfuerzos y podamos ver la manera que se acelere la obtención de órganos y obviamente concientizar más a la población acerca de la donación, quitarle un poquito esos mitos que se tienen y al mismo tiempo buscar a lo mejor cómo acelerar y cómo mejorar lo que es en este caso el protocolo, ¿verdad? Y nosotros obviamente ofreciéndonos también a ser parte de esta gran solución, ¿no? Entonces, bueno, vean la diferencia, 15.217 personas esperan trasplante de riñón, en lo que va de 2022 se han llevado a cabo únicamente 1.949, de hígado 178 y requieren 246, están en espera en la lista. Entonces hay un atorón muy fuerte en lo que es el riñón. Creo que eso es lo que se viene arrastrando por muchos años, ¿no? Riñón y córnea son los pacientes que están más en espera, lógicamente, de órgano, pues son los riñones. Claro. Ahora, en este caso, entrando un poco en materia, para poder ser, ¿cómo se obtienen en este caso los órganos y los tejidos para un trasplante? ¿De dónde se saca? ¿De dónde se consigue? ¿Cuál es el principal objeto de buscar órganos o de procurarse esos órganos? Nuestra intención como centro estatal es motivar la donación en muerte encefálica, ¿sí? Que es cuando puedes donar todos tus órganos o tejidos de tu familiar. ¿Qué es esto? Que se corrobore que tu cerebro ya no funciona, que no tiene actividad eléctrica o que tiene ausencia de flujo. ¿Qué es? Pues ya no hay regreso a la vida. Se corrobora que ya está muerto y solamente en ese estado de muerte encefálica puede ser un donante de órganos, ¿sí? De órganos y tejidos. De tejidos solamente puedes donar cuando tienes una parada cardíaca o en muerte encefálica, órganos y tejidos, ¿sí? Que es lo que nosotros como centro incentivamos más, la muerte encefálica, que la donación de vivo. Pero por desgracia, pues ahora sí que lo que más utilizamos es el donante vivo en casos de un trasplante renal o de un trasplante hepático. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, aquí en este sentido yo siento que la situación de cadavérica, digamos, habría una duda. ¿Se remiten nada más a aquellas personas que desafortunadamente fallezcan o tengan esa muerte encefálica o cerebral? Nada más del Estado, o si sucede que hay uno en Mérida, que hay en la Ciudad de México y todo, o sea, se avisa y hay posibilidades de que ese órgano se conduzca hacia Jalisco. Se puede conducir al Estado de Jalisco, pero por ejemplo, se tiene que hacer en hospitales que tengan licencia de donación y el hospital que lo recibe, tenga licencia de trasplante para el órgano en específico. Por ejemplo, aquí en el Estado de Jalisco, su servidor hemos realizado traslados de familias que han querido donar. De Puerto Vallarta nos hemos traído dos pacientes en estado crítico y han donado aquí sus órganos. Nos hemos traído también donantes del estado de Colima, con autorización lógicamente previa de la familia que nos acepta la donación. Nos hemos traído con el apoyo del SAMU vía aérea en el helicóptero. Hemos traído donantes de Colima y aquí se hace la extracción y se les apoya para que se regrese en ese momento, ya cuando se hace la extracción de los órganos y tejidos, a su estado o su municipio. Ya para que ahí se haga la sepultura. Pero como usted dice, como dice Ricardo, sí se pueden venir de Mérida
si nos toca en la distribución a nivel nacional, desde Mérida, Tijuana, Baja California, pueden venir órganos al estado de Jalisco. Ok, y en ese sentido, quien avisa o quien da el aviso, vaya, sí, el aviso siendo redundante, la compatibilidad que se tiene de un paciente aquí en Jalisco, por ejemplo, o en cualquier otra parte de la República, ¿quién da esa alerta? Nos avisa el Senat, el Centro Nacional de Trasplantes, de que hay un potencial, hay una donación aceptada en alguna ciudad del país, y ya nos avisan, se ponen en contacto con nosotros, al CETRAJAL, al área de registro, y él ve la lista estatal, porque solamente tenemos acceso a nuestra lista estatal, busca quién es el paciente que sigue no en espera, en esa base de datos que se llama, porque ya no es tanto que no se respete el número 1, 2, 3, es también algo que hay que aclarar. Exacto. Porque a lo mejor el 1 tiene 70 años y el donante tiene 18, creo que es más beneficioso buscar al tercero o al cuarto que sea menor de edad, para que sea más adecuado el órgano, o ese órgano es para un anciano y ese anciano de la tercera edad está en el lugar 10, mejor ponérselo a él. Por eso se llama ahora una base de datos, no malamente llamada lista de espera. Sí, más bien, sí, exacto, una base de datos. Ahora, en este caso, ¿cómo registrarse o cómo obtener digamos, los elementos necesarios y los datos necesarios para que en un momento dado se sepa qué tipo de tejido, qué tipo de órgano va a ser compatible con un receptor, por ejemplo, aquí? O sea, ¿qué estudios se hacen aquí? Y esos estudios me imagino que lo deben de estar haciendo también donde están recabando los órganos, ¿no? Normalmente los únicos que necesitamos para histocompatibilidad, que así se le llama, es para riñón. Okay. Para lo que viene siendo los demás órganos, pulmón, corazón, hígado, páncreas, es con nada más con grupo sanguíneo. Ok, ¿sí? Con eso. Cuando se traen, por ejemplo, un órgano de otro estado o de un riñón, ahí sí tenemos que traer muestras de sangre y ganglios para hacer pruebas de histocompatibilidad para ver la viabilidad y la compatibilidad con el receptor. Excelente. Bien, doctor, vamos al primer corte, si me permite, y de regreso hablar un poquito más lo que es en este sentido la donación cadavérica, el donador vivo, que lo hemos comentado un par de veces, y si gustas, pues vamos al corte, no es muy breve, sigan con nosotros y vamos a hablar acerca de estas posibilidades y sobre todo empezar a derribar mitos. Estamos de regreso, estamos hablando esta tarde sobre la situación actual de trasplante de órganos y tejidos, tanto aquí en Jalisco como en México, país, ¿no? Hay algo también que quiero retomar, porque desde antes de la pandemia, ya hace años que no habíamos hablado de este tema en Acontecer Médico, y quisiera también recapitular algunas cosas. Bueno, cómo se obtienen los órganos y tejidos para trasplante. Para empezar, ¿qué es la donación de órganos y tejidos? Bueno, les comento que consiste en la extracción de órgano o un tejido del cuerpo de una persona que ha fallecido recientemente o inclusive también de un donante vivo, como lo comentó ahorita aquí el doctor Mata. Esto para implantarlo en una persona a la que le ha sido extirpado porque ya no funciona, porque ya perdió toda su funcionalidad o simplemente tiene algún daño ya orgánico. Entre los órganos internos que se pueden donar están los riñones, el corazón, hígado, páncreas, intestino, pulmones. La piel, huesos y médula ósea y la córnea también son tejidos que se pueden trasplantar. Obviamente aquí entraríamos entonces en el dónde y cómo y de dónde. Bueno, esto es cómo donar y por qué es tan importante estar, digamos, legalmente autorizando el que cuando uno desafortunadamente fallezca, esos órganos se le pueda servir a otra persona que en ese momento lo requiere y que puede tener muchos más años de vida. Doctor, ahora yéndonos ahora sí nuevamente. Entonces, recapitulando, ¿la donación cadavérica qué es? La donación cadavérica solamente es en parada cardiorrespiratoria, o sea, que ya no tenemos flujo sanguíneo en nuestro cuerpo, y en muerte encefálica. ¿Sí? Que es cuando no tenemos flujo ni actividad eléctrica en nuestro cerebro. Pero, obviamente, a través de la circulación, cuando dicen que lo tienen conectado todavía, exacto, entonces, obviamente, los fluidos y la sangre, la oxigenación está llegando a los tejidos, a los órganos, y entonces pues hay manera de preservarlos y de que están todavía viables, funcionando, ¿no? Exactamente. Inclusive, ok. Bien, entonces, ahora, en el caso de la donación en vida, esto... Hay según también muchas complicaciones por el hecho de que también hay personas que dicen, yo soy compatible con el de mi hermano, por ejemplo, ¿no? O con mi hermano, yo le podría donar un órgano,
pero no quiero que en unos meses o unos años pues voy a estar igual que él, ya en la lista o esperando que se me asigne un órgano, porque yo no voy a poder sobrevivir con un riñón, cómo me van a quitar el hígado, o sea, entonces en donador vivo creo que hay muchísimas dudas, doctor. ¿Por qué no nos comentas más o menos cómo es la dinámica? Bueno, como dices, Ricardo, la donación de vivo pues normalmente es entre familiares, ¿sí? Y si no, ya entre conocidos, que es la donación de vivo relacionado y no relacionado. Aquí se busca que sean compatibles con pruebas de, valga la redundancia, histocompatibilidad en caso de riñón, de que veas que de tu cuerpo si es compatible con los anticuerpos que vas tú a crear como receptor con órgano que te va a donar ese donante, que te va a regalar ese órgano. Se ven, por ejemplo, en el caso de que sea de un hígado, solamente se ve grupo IRH. En caso de que es un riñón, hay que ver pruebas de su compatibilidad, no solamente grupo sanguíneo. Te estudian como donante de que si te van a quitar, tú vas a donar ese órgano, no vayas a tener complicaciones a la larga. ¿A qué me refiero? De que te estudie el cardiólogo, el neumólogo, el infectólogo, dentistas, todo, psicólogo, psiquiatra. Hay un protocolo detrás de todo esto para que se supone que después de que te extraigan a ti ese órgano no tengas alguna complicación. También hay que ver cuál es el diagnóstico de fondo de tu familiar o de tu conocido a quien le vas a donar. No es lo mismo que haya tenido una insuficiencia renal por una diabetes a que venga por hereditario, por unos quistes, una insuficiencia renal hereditaria, porque dices, pues yo le voy a donar a mi hermano, ¿qué posibilidades tengo yo de que vuelva a padecer lo que él está padeciendo? Sí. Eso depende mucho de los protocolos de cada hospital y una buena evaluación de cada hospital. Claro, ¿sí? Y del padecimiento que pueda tener alguno que puede ser hereditario, y ahí sí no aplicaría, ¿no? Exactamente, sí, porque si yo le dono a mi hermano y mi hermano tiene algo hereditario, pues ¿qué posibilidad tengo yo? A lo mejor un 50-60 de padecerlo. Exacto. Yo sería malo o yo donarle, porque pues, lo más seguro es que tengo un 50% de padecerlo, pero si no es por algo hereditario, sin ningún problema. Este caso no es muy frecuente, ¿verdad? Que suceda que tienen un problema hereditario, ¿no? Creo que no sería muy frecuente, o sí es muy frecuente. Sí es frecuente, ya ¿serio? por desgracia hay casos de insuficiencia renal por caso hereditario. Hereditario. Y entonces ahí sí se le diría al que tiene buena voluntad, al familiar, pues gracias, pero no aplicas. Se evalúa más bien, es ahí psicológicamente y todo, decir que tienes posibilidades de padecer, es mejor que sea otra, a lo mejor un vivo no relacionado. Ok. El vivo no relacionado, específicamente, un ejemplo, doctor. Puede ser algún amigo, algún conocido que diga, yo le quiero donar a esta persona porque lo quiero, porque lo conozco, porque... Mi amigo, mi compadre. Mi compadre, sí. Okay. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Igual te evalúan todo, dicen clínicamente si eres compatible y si puedes vivir sin el riñón en este caso, si no hay ningún problema. Pues ahora tenemos que ir como donantes vivos no relacionados con un notario que nos dé el aval de que yo se lo estoy donando a Ricardo sin ningún interés, sin ningún fin de lucro, no me va a dar una casa, un carro, nada. Dinero, sí, nada. O sea, exactamente. Todas las donaciones de órganos y tejidos son sin fines de lucro. Ok. Bueno, y en un momento dado, si alguien dice, bueno, si me das tanta lana, yo te doy mi riñón. Entra en un punto ilegal. Tráfico y compra-venta de órganos. Sí. Y si se descubre, al bote. Sí, tanto donante como receptor. Eso es importante también, sí. ¿No? Ok. Ahora, en este caso, he estado viendo que hay inclusive algunas asociaciones civiles de hace tiempo, y se ha hablado acerca de lo que es la donación, digamos, en vida, pero cruzada. O sea, que es en este caso decir, yo te dono a ti y luego ven mi compatibilidad, que es con uno de Sinaloa, pues el de Sinaloa se lo va a dar a él, y, o sea, es cruzada, ¿no? O sea, ¿esto sí está funcionando? ¿No funciona? Se está empezando aquí en México, en todo el país, porque no es muy común, claro. Y eso también tiene sus asegúnes. Se utiliza más en Europa y en Estados Unidos. Eso, ¿qué es eso que yo te voy a donar si tú eres mi hermano? Pero no somos compatibles de grupo sanguíneo. Pero hay otro receptor y otro donante que es compatible conmigo y el donante es compatible contigo. Es lo que se hace. Exacto. Pero también el aseguro es de que si a ti y a mí me quita el órgano un equipo y a ti te pone otro equipo, ¿qué tanto? Vamos a ver si son equipos diferentes quirúrgicos, qué tan viable es la técnica quirúrgica de cada quien. No estamos hablando de que sea una mala técnica. Lo que se trata es de que el mismo que le trasplanta a uno, le trasplante al otro. ¿Sí? Porque pues, todos somos médicos, pero todos tenemos diferente técnica. Sí, claro. Y esa es la diferencia. Oye, ¿por qué a ti te fue bien?
Si con el riñón de mi hermano sí y con el tuyo no. Exacto. Ahí, por ejemplo, teniendo la situación, por decir algo, bueno, el trasplantólogo va a ser el mismo. Entonces, lo que impide es que en un momento dado ese médico se transporte vía helicóptero, vía avión, vía como sea, al lugar donde está esa parte de buena voluntad, que ya se ve que si es compatible. Obviamente en ese momento pues se hace la inversión de ir por ese órgano. Ese mismo cirujano extrae ese órgano, extrae todos digamos, lo afín que se traen adicionalmente para poderlo conectar. Regresa y ese mismo cirujano se viene con su órgano, se lo pone aquí al receptor. En esos casos, ¿el porcentaje de éxito es mayor? Sería mejor, sería mayor. Es lo ideal. Y lo ideal sería que estuvieran a las 4 personas en el mismo hospital. Los dos receptores y los 2 donadores. O sea, la otra posibilidad es traer a esa persona de buena voluntad al mismo lugar, lo tienes de un lado el donador y de este lado el receptor, y el mismo equipo hace todo. Ok, que ese es un buen plan, es una buena opción. Eso me parece muy bien. Y digamos, si se solucionara o si nosotros lográramos tener como esa facilidad de conseguir un helicóptero, de hacer una alianza con los aviones, ambulancia, con todo lo que se requiera, se podría, digamos, tomar en consideración como para hacerlo más seguido. Me refiero en el sentido de hacer la alerta o hacer la invitación a otros estados, chequenlo, vean, y si hay esta histocompatibilidad, hacemos este movimiento. O sea, si es factible, legalmente se puede apoyar esto. Sí es factible. Aquí falta mucho todavía por madurar en nuestro país. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, si no mal recuerdo, Guanajuato y San Luis Potosí, no recuerdo si algún otro estado, tenemos laboratorios de histocompatibilidad. Lo que queremos es hacer una seroteca. En Estados Unidos se utiliza y en países de Europa, de que esa seroteca, de que veas que el donante de aquí de Jalisco, del Soquipan, es compatible con con un receptor, de Mérida. Se lo vamos a mandar a él, porque ¿qué significa esto? Que va a ser más viable y va a tener menos complicaciones, y su inmunosupresión va a ser más segura para él, va a tener menos posibilidad de un rechazo. Eso debería ser la utilidad de una seroteca de primer mundo para eso, exactamente. Pero ahorita lo que hacemos, se hacen también las cosas como se deben de hacer, lo que le mencionaba, muestras de sangre para pruebas de histocompatibilidad y también de ganglios para ver qué tan compatibles son. También, no, pero está excelente. Yo creo que aquí, bueno, y una parte de la idea de lo que platicábamos ahorita que fuimos al corte es esto: estamos nosotros tratando de identificar soluciones que puedan ser viables, y a lo mejor no esperar a que cambie todo el sistema gubernamental y convencer a medio mundo, sino nosotros tratar de implementarlo y a lo mejor hacer alianzas con Estados Unidos, en fin. Porque desafortunadamente, y eso lo hemos visto a lo largo de estos 11 años que hemos estado al aire, doctor, desafortunadamente se ha politizado muchísimo la salud. Es un tema político, es una herramienta política, y a nosotros eso no nos interesa. Lo que nos interesa es realmente buscar soluciones e implementarlas. ¿Cómo? A través de los que saben, a través de que nos orienten, de que nos digan por dónde nos podemos ir, y decir, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Quién nos puede apoyar? Y empezar a tocar puertas. Si no tenemos respuestas en el país, pues ir a otros países que en un momento dado puedan hacer esa alianza con nosotros. Sobre todo que vean que son fines 100% humanitarios y de solución, no nomás fines políticos o mucho menos algún protagonista o algún interés X, ¿no? Entonces creo que esa va a ser una parte importante. Y antes de salir al corte, doctor, pues comentar entonces, al regreso, lo que nos faltaría nada más, la toma de decisión para convertirse en donante, ¿no? Esa toma de decisión, que puede ser una donación tácita, el consentimiento, cómo debe de estar, cómo uno que sí tenemos voluntad de donar, qué hacer y qué no hacer, acorde al marco marco legal que tenemos ahorita. Así que vamos al corte y al regreso entramos en ese detalle. Seguimos en esto, cómo ser y cómo tomar una decisión para ser un donante, y que ya al haber fallecido la familia tumbe esa decisión. Bien, estamos de regreso. Estábamos hablando acerca de cómo se obtienen los órganos y tejidos para trasplante. Ya vimos que es la donación cadavérica, o de una persona que fallece por muerte cerebral, o la donación en vida, que también es una posibilidad que vamos a estar analizando. La parte que es como cruzada, que se le llama, que también ya lo tocamos.
Y bueno, hay otras partes en las que decir, bueno, yo estoy vivo en este momento, quiero tomar o tomo la decisión de convertirme en un donante en vida. Hay dos tipos, que en este caso es la donación tácita y la donación expresa. Doctor, ¿qué opinas de la donación tácita? Está bien, se supone que uno mientras no diga lo contrario, somos donantes a nivel nacional. ¿Sí? Y mientras no manifiestes lo contrario, eres un donante. Ahí, perdón, antes se suponía que tenía que estar por escrito, si no estaba por escrito, legalmente no se podía hacer eso. Entonces quiere decir que ahora todos somos donantes. La ley dice que todos somos donantes, pero se sigue pidiendo la autorización de un tercero, del familiar, exactamente. Okay. Sí, o sea, todos somos donantes legalmente, ya, pero se necesita el consentimiento de un tercero. Ok, entonces el ser un donación tácito es eso, prácticamente. Y si yo, por ejemplo, en mi licencia o hasta dejo una carta y todo que soy donador, de todos modos, en su momento, un familiar que dice, no, a mí no, yo no quiero que lo hagan pedazos y que lo desmembren y que no sé qué rollo. Entonces yo digo que no, o sea, sí puede ir en contra de la voluntad de la persona. Sí, hasta ahorita se le tiene que... Eso es lo que todavía falta legislar. Hay que legislar, pero también hay que ver que, por ejemplo, si yo quiero donar, yo tengo que convencer a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, que si yo llego a caer en muerte encefálica quiero ser un donante. Actualmente así se hace en todo el país y creo que es mejor a violentar a que nos digan todos somos donantes. Sí, porque peligroso, ¿no? Poníamos el otro un ejemplo pediátrico, a nivel nacional hubo un debate con eso de la ley, que decíamos, bueno, es que como no dijiste que no querías ser donante y llegó aquí tu hijo menor de edad, pues ya le quitamos los órganos. En la torre. ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas que dices, pues la ley dice que todos somos donantes, no, si llegas a ser, sí hay... pero ¿por qué a mi hijo? Exacto, si es menor. O sea, es lo que decimos, que nosotros que somos de la idea de pensar de que un tercero te autorice, sin violentar los derechos de la familia. Sí, hace rato hablamos de esto y yo pienso que las regulaciones se pueden tomar como una burocracia, pero también son necesarias porque por un lado protegen precisamente el evitar que se haga un mal uso o que se esté haciendo un tráfico de órganos en forma ilegal o que a alguien se le trate de hacer ahí sí un daño directamente a esa persona para que en ese momento sea apto, ¿no? Por decir algo, sería ya casi peligroso saber que una persona es compatible de un órgano con algún familiar, porque esa persona podría pensar, no, pues a ver qué le hago para que aplique, ¿no? En este caso, que puede ser, a ver cómo hago que tenga muerte cerebral o qué logro hacer para que ese órgano llegue a mi persona familiar querida, ¿no? Entonces, ese es el gran riesgo, ¿no? Sí, y lo entendemos en la desesperación de uno como familiar que híjole, ¿no? Hago lo que sea, o sea, voy y te digo, yo te pago los servicios funerarios o algo, pero está prohibido. Claro. Sí, pero es nuestra desesperación, pero hay que ser todo apegado a la ley y a derecho y estar clínicamente viable para recibir tu órgano. Lo que quiere decir que la histocompatibilidad, una vez que se define y que se encuentra que hay un match, o sea que hay una parte de recepción, en ese momento se maneja totalmente en secreto, o sea, o quiénes son los que se van enterando, directores de hospitales, los médicos, o sea, a quién le llega esa información y en determinado momento, pues que sería también, es grave si se permeara esa información. Sí, la donación de vivo, pues ahí sí se conocen entre ellos, ¿sí? El donante cadavérico no se conoce, el donante ni el receptor, está prohibido por ley y es lo que se hace de buscarla, en este caso de riñón, quién es más, como usted dice, quién tiene el match más cercano, ¿qué es lo que hace un hospital? Se le avisa al hospital, vamos a poner un IMSS, ¿sí? Que son los que tienen aquí más del 90% de la lista de espera en el estado de Jalisco, y ellos le hablan a más de 5 pacientes que tengan el listado de espera para ver quién es más compatible. Ellos ya deciden a cuánto les hacen la prueba de histocompatibilidad para ver quién es más compatible con ese órgano. ¿Quiénes son los únicos que saben? Pues los que les avisan, que son los coordinadores o las trabajadoras sociales y los equipos de trasplante solamente. Ok, y aclarar que la histocompatibilidad se refiere al hecho de que aunque es el mismo órgano, o sea, es el riñón, es el X de cada persona, pero el tejido de cada uno, que es la histocompatibilidad, ver si ese tejido a la hora de pegarlo o de trasplantarlo en otro organismo, el cuerpo va a ser un cuerpo extraño y lo va a rechazar. Entonces, esa prueba de histocompatibilidad es para saber que los tejidos van a ser afines, aunque son de diferentes personas, y que estos órganos van a poder
permanecer y trabajar en conjunto en ese organismo. Entonces es por eso que se habla de la compatibilidad, que en realidad sí existe compatibilidad, porque son los tejidos los que van a decidir, no de que hay un órgano, no, hay un órgano que sea compatible, entonces sí hay que ir por él, porque sabemos que a Paquito o a Lupita lo puede recibir. Y entonces ya entra esa parte de criterio en el sentido de edades, de no sé, ¿no? Que eso pues también una persona que está ya a lo mejor en la recta final de su vida, de 70 o 80 años, probablemente no te da la misma prioridad, aunque sea compatible, si al mismo tiempo lo es una persona de 18 años, por ejemplo. Todos tienen la misma prioridad, Ricardo. Lo que pasa es que lo que te comentaba, dependiendo también de qué edad estás hablando del donante. Si es un donante de 20 años, pues ahora sí que hay que buscar un receptor adecuado. También que aguanten las cirugías, ¿no? Exactamente, porque todos tenemos derecho a la salud. Hay pacientes de arriba de 70 años en lista de espera. En España, por ejemplo, utilizan órganos hasta de 90 años, de 80 años, de donantes. Aquí tenemos el problema que si son arriba de 65 nos están haciendo nuestros cirujanos el fuchi. ¿Por qué en otros países sí y aquí no? Y vuelvo a lo mismo, todos tenemos derecho a la salud, desde los extremos de la vida hasta los que estamos ¿cómo se llama? Económicamente, perdón. En nuestra edad, en la etapa de florecer, en nuestra vejez. En la flor de nuestra vejez. En vez de la flor de la juventud, en nuestra flor de la vejez, ¿no? Sí, exacto. Pues, oye, sí, como pero que todos tienen derecho, todos. Ok. No, pues eso sí se me hace más justo y más equitativo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el asunto es, y más adelante voy a tocar el modelo de España, porque creo que hacia allá deberíamos de caminar un poco. Sí. Mucha gente dice, pues estás soñador, estás loco. Bueno, pero igual, ¿qué tal que a lo mejor sí logramos avanzar, ¿no? Que eso es la idea. Pero bueno, en el caso de las acciones que podamos nosotros pensar en cómo acelerar, ya hemos visto algunas posibilidades. Ahora, claro que ya llevarlo a la práctica es hacer ¿cómo se llama? Todo el checklist de, bueno, qué necesitamos para esto, qué necesitamos lo otro. Pero parte de esto, nosotros como Acontecer Médico tenemos pensado, si no este año, el próximo año, poder hacer como este tipo de conferencias o de foros donde podamos estar con todas esas partes, como dices, por ejemplo, a ver, ¿por qué el cirujano dice que un órgano de 90 ya no, o no los quieren operar y todo? Claro, hay restricciones de quien aguante la cirugía, eso sí, pero si el órgano está en buen estado y todo, y es compatible, pues caray, ¿no? Adelante, ¿no? La otra opción que estamos viendo nosotros ahorita es porque estaba viendo que dentro del número de personas que están enlistadas o que están en espera de un órgano, ya hay algunos que van por el segundo órgano. Entonces ya hay algunos que están llegando al punto de que ya su órgano que fue trasplantado hace 15 años ya no está dando el mismo funcionamiento y ya están nuevamente esperando un segundo órgano. Entonces quiere decir que cada vez esto se está complicando más. Estuve viendo inclusive unos datos del 2011, que fue el último programa que hicimos sobre trasplante, y prácticamente, no prácticamente, más bien había como 15,000 en espera. Ahorita estamos hablando de 19,000 y pico, que de hecho antes de la pandemia andábamos en 22, quiere decir que hubo una serie de pacientes que murieron en la pandemia porque no había posibilidad, ni siquiera, aunque hubiera órganos, no había quien se los trasplantara. Entonces tenemos un grave problema ahí. Entonces, bueno, en este sentido, y ahora que pasó la pandemia y todo, hablamos al principio de cómo se cambió el consejo, el nombre al final es lo mismo, pero ¿cuándo crees o qué se necesitaría como para que ya nuevamente volviera al 100% la funcionalidad del programa de trasplantes en Jalisco? Nosotros reactivamos fuimos el primer estado a nivel nacional a finales del 2020, que reactivamos durante la pandemia. Todavía. Empezamos con las recomendaciones de una guía de COVID, que fue lo que nos pegó. Claro. Le empezamos a hacer esa guía estatal que se hizo nacional, nos la tomó el Senata para hacer una guía a nivel nacional. Qué padre. ¿Y qué fue eso? Que nosotros fuimos referentes, nosotros generamos durante esos últimos, a partir de agosto, si no mal recuerdo, las primeras 7 donaciones durante la pandemia. Lógico, nuestros asegúnes o nuestras complicaciones era la PCR, que fuera negativa para poder hacer la extracción. Bueno, empezamos a reactivar a partir de ahí todo el 21 y lo que va del 22. Este año ya se empezó se empezaron a abordar donantes con COVID, padeciendo COVID, porque eso era lo que nos tenía como obstáculo a nivel nacional, cosa que desde el 2020 hay publicaciones en Canadá, en Italia,
en Estados Unidos que se han utilizado donantes con COVID con un buen funcionamiento de ese órgano y se puede trasplantar ese órgano. O sea, que tuvieron COVID. Que tuvieron o padecieron COVID cuando eran donantes, pero eso no te hacía que el órgano no fuera viable, que ya se demostró con estudios y la sobrevida de que no pasa nada. Perfecto. Pues esa es una buena noticia. Entonces quiere decir que ahora el Consejo Estatal se denomina CETRAJAL, ¿no? Sí. Tengo aquí una declaración que hizo el doctor Fernando Petersen, secretario de Salud de Jalisco, y él decía que la actual administración estatal realizó una reingeniería para impulsar los trasplantes en Jalisco en favor a quienes están en lista de espera. Y cito lo que comentó, dice, una mejor estructura que fortalecerá las funciones de apoyo, coordinación y promoción de las acciones y programas en materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos. Políticamente soy muy bonito, pero ¿cuándo vamos a tener eso como una realidad? ¿O ya está en qué porcentaje? El hecho de que existe una mejor estructura y que este cambio está fortaleciendo las funciones de apoyo, coordinación, etcétera, etcétera. O sea, ¿ya está esto o está en proceso para que exista realmente esta digamos, como coordinación, sobre todo es la palabra, pienso yo? Fue un cambio, como mencionamos, Ricardo, un cambio administrativo, ¿sí? Pero sí estamos ahorita todavía batallando un poquito con eso porque nos quitaron un poco de la independencia que teníamos sobre las instituciones y ahora cada paso que tenemos que dar tenemos que pedir primero una autorización a la Secretaría de Salud y pues ahora sí que estamos caminando para esa transformación. Claro, pues ojalá que se mejore la dinámica y sobre todo entre los procesos, ¿no? Para que en este caso, aunque estén ahí dentro de la Secretaría de Salud, pero que sí tengan ya cierta independencia en la toma de decisiones, ¿no? Ojalá que esto llegue pronto y que pues el doctor Fernando Petersen también aporte el agilizar esa parte, ¿no? Es un comentario para el doctor Petersen de mi parte nada más, sí, ¿no? Para que no haya broncas. Bueno, entonces, a la fecha en Jalisco hay un total de 5,750 pacientes en Jalisco en lista de espera, siendo el riñón, el órgano más solicitado. Algo que quiero hablar a favor de nuestro estado, doctor, es que en Jalisco la demanda es más grande y quiero que sepan por qué. Porque Jalisco es un referente a nivel regional y en estados como Nayarit, Colima, Michoacán y Zacatecas, esos estados envían los pacientes aquí a Jalisco. Porque si nosotros decimos, híjoles, que estamos atrasados, debieran ver otros estados cómo la están llevando. La verdad es que sí, realmente hay atrasos impresionantes en la mayoría de los estados. En Jalisco, aparte de que realmente somos privilegiados por el sistema que tenemos de salud, yo creo que también me animaría a decir, doctor, que pues, somos punta de lanza y siempre Jalisco ha sido líder en muchas cosas. Me llama la atención lo que dijiste, que lo que hicieron con los pacientes COVID y de reactivar el trasplante ya lo tomaron en otros estados. Pero aún así, yo creo que podemos hacer más y nuestro proyecto va mucho a que Jalisco sea líder en salud a nivel país. Entonces, doctor, pues invitadísimo a esto. Vamos al corte nuevamente y al regresar vamos a hablar también de un modelo que ha tenido muchísimo éxito en el mundo, tanto que ya se le ha llamado el modelo como el país que lo realizó y se está copiando en muchos países. Entonces, posiblemente eso es lo que necesitaremos hacer también aquí nosotros en México, empezando por Jalisco. Vamos a corte y regresamos. Estamos de regreso. Bueno, pues creo que hemos ya caminado otra vez para reactivar toda esta información que se necesita, con la promesa también, como lo hemos hecho en otros programas, que le vamos a dar continuidad y vamos a mostrar los avances que vayamos teniendo en beneficio de todas aquellas personas que están esperando el trasplante de un órgano. Entonces, de esta manera, nosotros nos vamos a encargar de difundir esta información, que siempre tengan la absoluta confianza de que es veraz y eficiente sobre lo que es la donación de órganos y tejidos. Porque definitivamente sabemos y estamos conscientes de que la pérdida de un ser querido es un proceso doloroso, pero si la familia está también empoderada, si está decidida y si capta realmente en esencia qué gran labor humanística va a tener esa persona que ya no está con nosotros y que fallece, en el momento en que la familia también lo capte y lo asimile, va cada vez menos a ser un obstáculo a esa familia para que quien tuvo en vida la voluntad de donar, al final logre su objetivo donando sus órganos y beneficie a varias personas. ¿Cuántas personas se benefician con un donador, doctor? De órganos hasta 7 personas. Hasta 7 personas. Sí. Entonces, digamos, es
es como que dar vida a otra vida, ¿no? Yo siento que eso es bien importante. Si son partes de nuestro cuerpo, parte de un ser querido que fallece, que todavía están ahí vivas y que le pueden servir a otra persona, a mí se me hace un orgullo saber que las córneas, que el riñón, que lo que sea, está en otro cuerpo y que le dio una vida y esa persona está sana. Híjole, pues yo creo que es algo que hasta espiritualmente yo siento que es algo muy bueno, ¿no? Sí, en la religión nadie tiene ya ninguna complicación de recibir un órgano y normalmente ya ni de donar. Ahora nos buscan mucho las familias externan el deseo de donar. Si mi familiar tiene muerte encefálica, quiero donar. Y decía una amiga, en paz descanse, que nosotros somos como una refaccionaria, que al caer en muerte encefálica, ahí está. Nuestros órganos son las refacciones que necesita alguna otra persona. Está clarísimo esto, ¿no? Pues si para los autos ahí andamos en friega ahí buscando ahí en 5 de febrero la refacción que le hace falta, oye, por un cuerpo y darle a otra vida, no, hombre, por Dios. Bueno, hablaba yo antes de salir al corte, doctor, lo que es un modelo que ha sido muy exitoso y les comparto a ustedes que ya se le llama, estoy hablando del modelo España o de España. Empezó España con un modelo que lo fue puliendo y este modelo español de trasplantes actualmente España lo exporta a los 5 continentes y países de todo el mundo, porque todos los países del mundo están tratando de imitarlo y de poderlo implementar acorde a su cultura, acorde a su problemática, vaya, ¿no? El modelo español está basado en que todo comienza con una llamada telefónica. Hay un organismo que se llama Organización Nacional de Trasplantes que gestiona 5.500 intervenciones cada año y es la clave del éxito del sistema. Por eso a lo mejor aquí hablar de que Senatra tiene el de México, ¿sí, verdad? Senatra. Sí, Senatra tiene la decisión o al que le va a llegar esa señal de que hay un órgano, etcétera. A lo mejor ese sería un punto que se pudiera pulir. Si no se pule, a lo mejor pensar aquí en Jalisco hacer algo similar, pienso yo, o algo que en determinado momento pues le pique las costillas a Senatra y que se ponga las pilas, ¿no? Siempre hemos querido, nosotros somos muy, muy allegados a la ONT, vienen con nosotros cada año nuestros congresos, este año también vienen a finales de noviembre. Ah, qué padre. Sí, y sí lo que queremos a lo mejor hacer, como dice el doctor Montión ahorita actualmente, una ONT chiquita. Claro. Sí, o sea, estaría excelente. El problema que tenemos es como dicen, nuestro sistema de salud que es muy variado. IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y privados. Y en España solamente son privados y la institución pública. La pública, eso, claro. Eso es mucho el éxito con ellos, pero se puede llegar a hacer algún momento, ojalá una ONT chiquita Jalisco. Ojalá, ¿no? Sí. Sería excelente. O adaptarlo a algo que funcione, aunque se llame de otra forma, funcione diferente, claro. Pero que sea de acá, ¿no? Sí, porque la verdad es que sí, porque traerse al INSABI, al Instituto de Bienestar, no, hombre, pues no vamos a avanzar nada, al contrario, ¿no? Es más, ni hay que darles ideas, porque al rato también nomás se complica esto. Entonces, bueno, que por cierto, lo primero que tenemos que hacer para que esto funcione es, en 2024, sacar del gobierno federal a Morena y a López Obrador. De veras, eso sí lo tenemos que hacer si queremos seguir con estos programas y que esto funcione. Porque desde el 2018, recuerden que el gobierno canceló el Seguro Popular, le recortó los presupuestos a los estados y aquí estamos viviendo las consecuencias. Bueno, volviendo a países de primer mundo como España, el modelo español entonces, decíamos que esta Organización Nacional de Trasplantes hace la gestión y entre un 1% y un 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en condiciones de ser donantes, que ese es el primer punto. Hay otro punto también, que si el sistema, como aquí sucede en México, no está preparado para implementar este protocolo, pues aunque tenga el órgano burocratizado, tampoco va a funcionar. O sea, es algo, lo que tú dices, hay que hacer algo, pero que sepamos que sí puede funcionar, aunque sea aquí en nuestro estado. Ahora, hay algo también importante, que España realiza una buena gestión médica de los órganos. Entonces, su tasa es altísima de donantes. Entonces, en este caso, cuando una persona fallece, va a permitir mínimo la realización de 3 trasplantes, mínimo. La meta del modelo español, nada más para que vean, es superar en 2022 los 5.500 trasplantes que se hicieron a cabo en los años pasados. Esto quiere decir que al recibir un aviso de un órgano disponible, cada minuto cuenta, y en este sentido, la persona que sea compatible y que sea más urgente recibir, es la que lo va a recibir. Y me voy a unos porcentajes, doctor, que creo que lo podemos lograr.
ya se hace la llamada, pero lo que se me hace también muy interesante es que si no se puede utilizar el órgano en un plazo máximo de 1 hora, ya se está derivando a otro hospital. Eso lo tomas o lo dejas. Eso se me hace buenísimo, no esperar. Dijo que el Hospital Civil dijo que no lo quiere, pues ya, tírenlo, ¿no? O sea, vamos viendo a ver quién más. Y esa labor creo que estaría bien importante, ¿no? La otra es que mientras se viaja la persona a la que se trasplantaron el órgano, lo que decíamos, se está viajando por el órgano y al mismo tiempo ya está preparado aquí el receptor, que eso claro. se hace, ¿no? Eso sí ya no hay mucho problema. Y de alguna forma, pues la evolución que ha habido en la ciencia, pues no ha sido aprovechada por la administración, ¿no? Porque en este caso, lo que aquí sucede, y hemos sabido de casos en los que hay un órgano en Mérida, pero el hospital dice, no, sabes que ahorita no tenemos recursos como para hacer el gasto de ir por él y todo, pues déjalo, ¿no? Entonces esos órganos se pierden. Entonces un cirujano plástico, que no va a mencionar su nombre, me decía, es que al día sabemos que se tiran entre 20 y 25 órganos en el país, porque no hay quien vaya por ellos, o sea, ese es el único punto. Entonces creo que también ahí es un factor de logística que probablemente se tendría que resolver. Hay asegúnes, por ejemplo, hay dos cosas que aclarar. La primera, en Jalisco sí tenemos un área de distribución que asesoramos por parte del CETRAJAL, antes del CETOT, de que si tienes 1 hora Hospital Civil para decidir si lo quieres ese órgano o no, sino ya le habíamos avisado a la par a otro hospital, y si el civil dice que no, ahora vamos por un tercero. Con eso agilizamos en Jalisco la distribución. Y lo otro que mencionabas ahorita... Sí, de lo que en este caso, que aunque se sabe que hay un órgano, la logística, que no van... Del Senatra hay convenios con aerolíneas para el traslado de equipos quirúrgicos y de órganos. Ya existe un convenio a nivel nacional. ¿Y ese quién lo paga? ¿El paciente? No, el Senatra. El Senatra. El Senatra. Ok. Sí. Entonces esto sí, porque eso también es importante, el evitar que en determinado momento haya... O se pierden los órganos, no, ya existe o que se pierda el órgano o que se convierta en algo lucrativo para los que rentan los helicópteros y los aviones. Nada más hay que avisar al Senatra para que nos ayude con avisar a la aerolínea para decir que vamos a subir un órgano o varios quirúrgicos. Entiendo que entonces si en Jalisco hay esa posibilidad, se avise que hay un paciente compatible, Jalisco le tiene que avisar a Senatra o decir, oye Senatra, sí, yo tengo el compatible, Senatra vete por él, ¿o qué? A nosotros nos avisa Senatra, no, nosotros por ejemplo, si nos ponen a distribución de Mérida al Hospital Civil, nosotros le avisamos al civil. Si el civil dice que no, al hospital que sigue en la lista de espera, y si no, el que sigue. Y ya el hospital que decidió aceptar, ya lo ponemos en contacto con el Senatra para que ellos se pongan en contacto para en qué momento sale el vuelo a Mérida, en este caso, en el supuesto que estamos hablando. Sí, claro. Sí, y el civil, ¿cuál sería su razón o justificación para decir, no, yo no voy? No tengo paciente compatible a lo mejor, o no está algún paciente listo o apto para recibir órgano, pero normalmente sí están ya acudiendo. Hace 15 días fueron por un órgano a León, Guanajuato, por el helicóptero del SAMU, y la semana pasada el lunes, ayudó el SAMU a trasladar un órgano al aeropuerto que se fue a Monterrey, una donación que tuvimos en pediatría. O sea, en Jalisco sí tenemos el apoyo de nuestros sistemas de lo hay. De transporte. Perfecto, sí. No, pues entonces habría que acelerar también eso para que se tengan opciones y hasta más económicas como para poder estar yendo por los órganos, ¿no? Obviamente porque a menor gasto se puede beneficiar a más pacientes. Exactamente. ¿No? Sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, en el caso de, regresar un poco al modelo de España, dice que en este sentido, y es importante que se sepa que los órganos van protegidos, se meten en una hielera, ¿no? ¿Va a qué, 4 grados más o menos? 3-4 grados, 3-4 grados, de 2 a 3 bolsas estériles, ahí conservando para que se trasplanten lo más pronto. Por ejemplo, el corazón tiene 6 horas, hasta el riñón hasta 24, dependiendo de qué órgano se trate. Perfecto. Sí. Ok, súper. Bien, otra cosa que lo hace, bueno, hay un punto interesante que ahora también, aparte del modelo español, que ya lo están tomando varios países de Europa y de Estados Unidos, y Estados Unidos, también como país, están integrando en el equipo a médicos intensivistas. Ahí sí no entendí por qué España hace eso. Aquí nosotros pensamos en el cirujano trasplantólogo. Es por la detección y por el mantenimiento. Así empezó en España. Primero con los intensivistas, y primero fueron nefrólogos y enfermeras, y luego fue el intensivista, y ahora es el urgenciólogo. Lo que estamos haciendo en Jalisco es más o menos lo mismo. Qué padre. Estamos ahorita capacitando y dando cursos de mantenimiento. Primero, lógico, nos fuimos por los intensivistas, y ahora estamos integrando a los urgenciólogos, porque nuestros sistemas de salud
valga la redundancia, en los sistemas de urgencias, los primeros que dan mantenimiento y tienen contacto son los médicos urgenciólogos, no tanto el intensivista. El intensivista es cuando ya sube a piso. Okay. ¿Sí? Pero el que lo ve primer contacto es el urgenciólogo. Y es el que en determinado momento puede decir, aquí hay un paciente, tengo un paciente con muerte cerebral. Y le doy mantenimiento y es un potencial donante. Y él ya puede perfectamente echar a andar todo el proceso. Todo el proceso, de hablar con el coordinador, o a veces aquí hay hospitales, por ejemplo, del Sistemas de Salud Municipal y del IMSS, que son urgenciólogos y son bastante exitosos, si no es que los más exitosos del nivel estatal, que son urgenciólogos los que generan y son coordinadores hospitalarios que generan las donaciones. Wow, está perfecto esto. Y entonces pues hay que ver que la Cruz Roja y la Cruz Verde también haya personal capacitado. Ya tenemos en Guadalajara y en Zapopan estamos capacitando y ahora vamos también por los otros municipios y por la Roja. Excelente, ¿no? Pues muy bien. Oye, pues ahí va, perfecto, sí. ¿No? Pues bastante bien. Entonces, bueno, ya como resumen, el modelo español lleva 28 años, está situado a la vanguardia mundial en donación y trasplante de órganos. Ya se le llama en muchos países que están adaptando el modelo España, entonces creo que eso es importante. Ya representa este modelo el 20% de todas las donaciones de la Unión Europea y el 6% de las donaciones mundiales a través de este modelo. Y en España cualquier persona que necesite un órgano estadísticamente tiene un 94 o un 95% de probabilidades de conseguirlo. Esto de acuerdo a su creador, a su fundador, que es el Rafael Matesanz, ajá. Sí. Y el tiempo medio de espera para un trasplante de un órgano no renal en España es alrededor de los 4 meses. ¿Cuánto sería uno renal aquí en México? Renal aquí estamos hablando de 3 a 5 años. De 3 a 5 años, híjole. ¿Y no renal? No renal menos, a lo mejor de 1 a 2 años. 1 a 2 años, sí. Pues de todos modos ya es menos. De todos modos, sí. Ya es menos, ¿no? Porque me habló un paciente que quería que se le apoyara. Él se echó para atrás su hermano que le iba a donar su riñón. Y me decía él esto, que le comentaban que en el Centro Médico Nacional de Occidente le dijeron que allá el promedio es alrededor de 9 años y que en el Hospital Civil son como 5 años. Entonces me decía, oye, hay posibilidades, no sé, ¿qué hago? Voy al civil, ¿qué me recomienda? Le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues déjame preguntar, ¿no? Es que tenemos ahí hay que entender lo que mencionaba Ricardo, la lista de espera del Centro Médico, pues es no nada más de Jalisco, sino de toda la región y de otros estados, y pues que tenemos casi más del 90% lo tiene el IMSS. Wow, sí. ¿No? Entonces ahí se carga sobre todo. Sí. Bueno, que ahí estaría otra de las respuestas, ¿no? De incentivar y estimular hospitales civiles y la Secretaría de Salud. Doctor, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. No será la última. Esperamos que para la próxima también podamos traer aquí al doctor Monteón también. Si no se nos cansa, porque hoy está grandecillo, pero bueno. No, me lo saludan mucho también. Y a ustedes muchísimas gracias por atendernos. Cualquier duda, cualquier pregunta, seguimos allá pendiente en redes sociales. Aparece un teléfono por WhatsApp. Esperen las respuestas y sobre todo esperan una buena ayuda y apoyo, ya no nomás por parte de Acontecer Médico, sino también por parte del doctor Mata a través del Cetrajal. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Perfecto. Sí, muchísimas gracias y hasta la próxima semana, próximo jueves de 2 a 3 de la tarde en Acontecer Médico, aquí mismo en Facebook.